este video vamos a hablar acerca de la neurobiología del lenguaje, así como también acerca de la neurobiología del tartamudeo. Primero, debemos imaginarnos por un momento que hablar es como dirigir una orquesta. Cada palabra requiere que decenas de regiones cerebrales se comuniquen entre sí en milisegundos, coordinando sonidos, significados, intención, ritmo, respiración y movimiento. Nada es improvisado, ya que el cerebro debe de ejecutar miles de ajustes invisibles para que el habla pueda fluir con naturalidad. En este video vamos a recorrer esta orquesta interna para poder comprender cómo funciona el lenguaje a nivel cerebral y posteriormente exploraremos qué sucede específicamente en el tartamudeo, una condición en la que esta coordinación se ve algo alterada, no por falta de conocimiento o inteligencia, sino por diferencias neurobiológicas específicas. Primero, indagaremos un poco en la neurobiología del lenguaje en sí, teniendo como idea principal que el lenguaje no vive o reside en un solo lugar, sino que abarca una extensa red que involucra los lóbulos frontal, temporal y parietal, junto con estructuras profundas como lo son ganglios basales, el tálamo y el cerebelo, además de las grandes autopistas de sustancia blanca que conectan unas regiones con otras. Para poder entender cómo se construye el lenguaje, vamos a recorrer estas regiones siguiendo un orden que permite imaginar cómo fluye la información desde que oímos un sonido hasta que producimos palabras y en consecuencia comprendemos su significado. Nuestro viaje inicia en la corteza auditiva, donde llegan los sonidos del exterior y también nuestra propia voz. Esta región no solo detecta el volumen, el tono o el ritmo, también ayuda a que podamos monitorearnos a nosotros mismos mientras hablamos. Gracias a ella podemos corregir errores, ajustar la pronunciación o darnos cuenta si estamos hablando demasiado rápido o demasiado lento. Muy cerca de esta región se encuentra el planum temporale, una estructura especialmente desarrollada en el hemisferio izquierdo. El planum temporale es experto en analizar secuencias acústicas rápidas, fundamentales para distinguir fonemas que cambian muy velozmente, como la diferencia entre la P y la V o entre la T y la D. Esta habilidad permite que el cerebro transforme un flujo continuo de sonidos en unidades discretas que luego podemos comprender o articular. Posteriormente, desde estas primeras estaciones auditivas, la información se dirige hacia el giro temporal superior posterior, un área que comienza a decodificar el lenguaje. Aquí, el cerebro identifica qué sonidos forman parte del habla humana, cuáles son fonemas, cuáles son patrones prosódicos y cómo encajan entre sí en sílabas y palabras. En esta etapa todavía no asignamos ningún significado. Lo único que está haciendo nuestro cerebro es ordenar el sonido, clasificarlo y reconocerlo como lenguaje. Cuando los sonidos ya han sido decodificados, entran en juego regiones especializadas en el significado, como lo es el lóbulo temporal anterior, ya que actúa como un centro semántico debido a que integra los significados de las palabras junto con el contexto, experiencias previas, emociones y conocimientos del mundo. Sin él podríamos oír las palabras pero no entender su significado profundo. Es como cuando estamos aprendiendo otro idioma. Puede que entendamos y comprendamos la estructura de la palabra, pero no sabemos a ciencia cierta su significado. Después también tenemos el giro temporal medial posterior, el cual soporta la memoria semántica, lo que nos permite conectar palabras con conceptos. Gracias a esta región sabemos que manzana es una fruta, que correr es una acción y que amistad es algo abstracto pero significativo. Por otra parte, el giro temporal inferior funciona como un buscador interno de palabras. Cuando necesitamos nombrar un objeto o elegir una palabra específica, esta región contribuye a encontrar el término adecuado. Rol del lóbulo parietal. Ahora es cuando se debe transformar dicho sonido en acciones, y es aquí donde el giro supramarginal trabaja procesando y manteniendo sonidos en la memoria fonológica a corto plazo. Esto es crucial para poder repetir palabras o para construir oraciones complejas que requieren recordar los sonidos mientras hablamos, manteniéndolos online en lo que se produce el discurso. A su vez, el giro angular, ubicado también en el lóbulo parietal, se encarga de integrar los significados y relacionar palabras con ideas más abstractas. Esto es esencial para que seamos capaces de comprender metáforas, lenguaje complejo y crear relaciones semánticas. Ahora hablaremos del lóbulo frontal y su papel en la preparación para hablar. Una vez comprendidos los sonidos y significados, el cerebro convierte esa información en movimiento. La ínsula anterior traduce los fonemas en patrones motores articulatorios,
decidiendo cómo deben moverse los músculos para producir cada sonido. La pars opercularis, parte del área de Broca, organiza la secuencia de movimientos, qué sonido va primero, cuál sigue y cómo estos se combinan para formar sílabas y palabras. El giro precentral inferior, por su parte, controla directamente los músculos de la lengua, labios, mandíbula y laringe, mientras que la corteza premotora planifica movimientos anticipados como coordinar la respiración con la fonación. Finalmente, el área suplementaria motora, SMA, inicia el habla espontánea, dando la orden de arranque cuando hablamos sin repetir algo ya previamente escuchado. Para lograr este proceso de forma adecuada, el lenguaje depende de dos grandes vías, la ruta dorsal y la ruta ventral. La vía dorsal conecta regiones auditivas y motoras mediante el fascículo arqueado y el longitudinal superior. Permite repetir palabras, transformar sonido en acción y producir secuencias articulatorias. También participa el fascículo frontal de Aslan, que conecta la corteza frontal inferior con la SMA y es clave para iniciar el habla. Por su parte, la vía ventral integra significados y conecta áreas temporales, permitiendo comprender palabras, oraciones y discursos complejos. Ambas rutas trabajan en paralelo y se complementan. Para que el lenguaje sea preciso y fluido, intervienen sistemas subcorticales. Los ganglios basales inician los movimientos correctos e inhiben los innecesarios, regulando así ritmo y fluidez. Por su parte, el tálamo coordina información sensorial y motora para ajustar las acciones articulatorias en el momento exacto. Y por último, el cerebelo marca el tiempo del habla, sincronizando movimientos y modulando prosodia, entonación y ritmo. Estos tres sistemas permiten que el habla sea continua y suave. Neurobiología del tartamudeo, cuando la orquesta pierde su sincronía. El tartamudeo no aparece por una sola causa, sino por la interacción entre genética, neurodesarrollo, estructura cerebral y emoción. No es un problema psicológico ni de falta de conocimiento. Es, sobre todo, un trastorno del control motor del habla. Veamos qué ocurre en cada nivel. Alteraciones en regiones motoras del habla. En personas que tartamudean, se observan diferencias en área premotora, área suplementaria y pre-SMA, pars opercularis, ínsula anterior, corteza motora orofacial, y cuando estas regiones no funcionan de manera óptima, es más difícil iniciar la secuencia del habla, lo que genera bloqueos. Hay descoordinación entre partes de la secuencia, repeticiones o reinicios. Aparecen contracciones musculares involuntarias o excesivas. Los sonidos se prolongan porque el sistema motriz frena o duda. La persona no tartamudea por pensar demasiado, sino porque el sistema encargado de organizar miles de movimientos por segundo presenta inestabilidad. Alteraciones en ganglios basales. Los ganglios basales regulan el ritmo interno del habla. En el tartamudeo, pueden fallar en seleccionar el movimiento correcto, pueden no inhibir impulsos motores competidores, su ritmo interno es inestable y con frecuencia existe hiperactividad dopaminérgica que aumenta tensión y esfuerzo. Esto explica por qué el inicio del habla suele ser la parte más difícil. El sistema intenta arrancar varias veces, generando repeticiones. Alteraciones en la retroalimentación auditiva. La retroalimentación auditiva funciona como un radar de errores. En personas que tartamudean, el sistema a veces detecta errores donde no los hay, o detecta el error demasiado tarde. Como consecuencia, el cerebro interrumpe un movimiento ya iniciado, con bloqueos, o intenta corregir en plena ejecución, con repeticiones, prolongaciones y tensiones. Este tipo de alteración explica por qué ciertos contextos donde la retroalimentación cambia, como cantar, hablar en coro o hablar con ruido blanco, reducen temporalmente el tartamudeo. Como sabemos, el cerebelo regula el tiempo exacto entre sílabas y movimientos. Entonces, si este sistema funciona de manera irregular, el ritmo del habla se vuelve inestable, las sílabas pueden caer fuera del compás, es decir, que no caen a tiempo, los movimientos pierden precisión fina y surgen tropiezos o repeticiones.
A su vez, en muchos casos el cerebelo trabaja de más, intentando compensar los fallos motores. Ahora vamos a hablar de la sustancia blanca. Las autopistas que conectan regiones lingüísticas pueden mostrar integridad reducida, especialmente en el fascículo arqueado, fascículo longitudinal superior, fascículo frontal Aslan y conexiones cerebelosas. Cuando estas vías están menos mielinizadas o desorganizadas, la información puede llegar más tarde, la planificación y ejecución pierden sincronía y se interrumpe la coordinación emociomotora. En niños que tartamudean desde temprana edad se observa diferencias en el putamen y en la microestructura de estas fibras, y curiosamente, cuando un niño se recupera de esta manera espontánea, suele verse un aumento o normalización en estas conexiones. Ahora vamos a hablar del sistema límbico y de cómo la emoción no causa el tartamudeo, pero sí lo puede intensificar. Cuando hay ansiedad anticipatoria o miedo, la amígdala aumenta la tensión muscular, altera la respiración, genera hiperactivación y desestabiliza aún más un sistema motor que ya era vulnerable. De ahí hará que el tartamudeo sea más intenso en situaciones sociales o de presión. Como pudimos observar en este video, el lenguaje humano depende de una red inmensa de regiones que trabajan en conjunto: las áreas auditivas que detectan el sonido, las áreas temporales que interpretan su significado, las áreas frontales que planifican y ordenan movimientos, las estructuras subcorticales que regulan el ritmo y fluidez, y las vías de sustancia blanca que conectan todo este sistema. Cuando alguna parte de esta red o la sincronización de estas presenta diferencias, la fluidez del habla puede verse comprometida, como ocurre en el tartamudeo. No es un problema de inteligencia ni de personalidad, es una condición neurobiológica compleja donde pequeños desajustes en milisegundos pueden cambiar por completo la fluidez del habla. Comprender estos mecanismos nos permite ver el tartamudeo desde un enfoque más humano, científico y respetuoso, reconociendo que las personas que viven con esta condición poseen un cerebro que procesa el habla de una manera diferente, pero no menos valiosa.